Buenos días amigos, hoy tenemos un evento muy especial, yo podría decir que es como una pequeña fiesta, una gran celebración que nos ha unido a todos los venezolanos en el mundo y nos ha unido también a todo el mundo democrático alrededor de un gran acontecimiento, porque se trata de que en Noruega se le dio a María Corina el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz por su enorme gesta. Entonces, fíjense, bueno, esa es la razón de esta reunión. Tratamos también de batir un récord mundial, que es que 8 venezolanos se reúnan y hable cada uno 5 minutos nada más, y después hable 2 minutos nada más, para redondear un tema que tiene mucha importancia, que es el impacto de, del Nobel a María Corina en la transición que todos estamos bregando. Vamos a presentar de inmediato a una líder del movimiento de María Corina en Miami. Ella se llama Lisbeth García, es abogado, trabaja en el área inmobiliaria en Miami, pero además trabaja arduamente en todo el proceso, pues, de coordinación de actividades de la diáspora unida al proyecto de 20 Venezuela y al proyecto de el regreso de la democracia con el mundo al frente. Ella también tiene una agenda muy difícil, se va a incorporar en este momento a hablar y luego se va a retirar. Igualmente lo va a hacer luego José Antonio Lares, que tiene otra actividad en el canal nuestro, que es Ojo con Eso TV. Este es Día Porzuela, un programa que tenemos quincenal o mensualmente, dependiendo de las circunstancias, para presentar eventos relacionados con la diáspora venezolana. Bienvenida, Lisbeth. Aprovecha tus 5 minutos y bueno, los otros 2 minutos lo tenemos como una holgura. Pero bienvenida y gracias por tu gran esfuerzo. Adelante. Gracias, buenos días, de verdad muy complacida de estar aquí al lado de todos ustedes, gente tan importante que ha puesto su grano de arena en toda esta lucha. Sí, mi nombre es Lisbeth García, soy abogado, politólogo, soy parte del equipo político de María Corina Machado para Estados Unidos y sobre todo soy un servidor público y una luchadora social por esta bellísima causa. Y bueno, estamos sumamente orgullosos todos por el Premio Nobel de la Paz a nuestra líder María Corina Machado, que no es solamente el premio a María Corina, sino el premio a toda Venezuela por su resiliencia, por su constancia. Y quiero resumir brevemente, ya que sabemos que son 5 minutos, lo referente al impacto internacional del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Y justamente reflexionando ayer sobre el impacto internacional, sabemos todos que este Premio Nobel de la Paz, por supuesto, es uno de los premios más emblemáticos a nivel internacional, más importantes, para no decir el más importante, y que no solo es un reconocimiento a la persona, a la causa o a una organización, sino que justamente se convierte en un acto de legitimación moral y diplomática. Eso es sumamente importante. Desde el punto de vista internacional, hay varios elementos que me voy a permitir solo señalar algunos para desarrollarlo brevemente. El número uno es el reconocimiento global de legitimidad y liderazgo moral. Justamente el galardonado, ¿verdad? En este caso nuestra líder, se convierte, ya lo era, pero tiene ahora mucho más peso en esta área, moralmente autorizada para hablar en nombre de la paz, los derechos humanos y la democracia. Esto le otorga mayor visibilidad y credibilidad internacional a la causa. Por supuesto, sabemos el liderazgo que María Corina tiene a nivel mundial, pero esto viene justamente a visibilizar aún más la causa y el liderazgo y su connotación moral sobre el tema de los derechos humanos, libertad y democracia. Luego tenemos como segundo punto la presión diplomática y política. Y es que este premio no solamente cuando se otorga a una persona se reconoce su trabajo, sino que además cuando se den circunstancias como las que estamos atravesando, cuando se está en lucha constante contra un régimen opresor, este premio viene a convertirse en una denuncia internacional. Y esto es sumamente importante para nuestra causa. Eh, Tenemos que, por supuesto, esto coloca a este régimen opresor ante la lupa internacional y se convierte en un instrumento de diplomacia moral. De número 3 tenemos la protección simbólica y mediática, que es muy importante, ya que cualquier agresión contra nuestra líder pasaría a ser
además de observada, condenada por la comunidad internacional aún con más fuerza. Con este Premio Nobel de la Paz es como que si pudiéramos hacer un símil, que es como colocar una protección hacia la persona de María Corina Machado. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que esto se agrava aún más porque la situación de clandestinidad en la que se encuentra actualmente de María Corina le da un toque especial al reconocimiento que se le da a través del Premio Nobel de la Paz. Pues es sumamente importante reconocer que este premio en una situación de clandestinidad viene a elevar aún más la importancia de nuestra causa a nivel internacional y, por supuesto, global. Número 4, la proyección geopolítica de los valores universales. Con este premio Nobel de la Paz se proyectan todos los valores universales de la lucha democrática, de la lucha por la reivindicación de la democracia en Venezuela, de la paz y la libertad en nuestro país, y esto se convierte en elevar todos los principios éticos y morales que están relacionados con la causa venezolana. Número 5, tenemos la inspiración y movilización social, que es que a nivel de la opinión pública mundial, esto representa una fuerza inspiradora que motiva a los pueblos oprimidos y legitima las luchas cívicas y la solidaridad de la causa de forma global. Es decir, que esto eleva una causa que es nacional a un rango de interés mundial. Yo recuerdo en muchas de las acertadas comunicaciones públicas que ha hecho María Corina, que ella decía, por ejemplo, que era muy importante dentro de los objetivos estratégicos aumentar el comprometer públicamente al régimen, elevar el costo del régimen de permanencia en el país. Y esto es sumamente importante y creo que se ha logrado magníficamente, además de con la internacionalización de la problemática de Venezuela, se ha elevado al 1000% con el otorgamiento de este Premio Nobel de la Paz. Justamente es uno de los objetivos estratégicos que se ha logrado y que se ha materializado con este premio, con este reconocimiento, es elevar el costo de permanencia del régimen en el poder, porque Ok, ahora esto se ha visibilizado a nivel global. ok. Entonces, bueno, quiero comunicarles que estamos a la orden en todas las estructuras, somos gente de, bueno, de todas las profesiones y en todas las ciudades, en todos los países, que estamos dispuestos a trabajar porque esto se materialice y desde la diáspora tenemos un papel y un rol sumamente importante en la reconstrucción de nuestro país. Muchas gracias. Excelente, Lisbeth. Has Quisiera dado decirle una algo a clase. Lisbeth, si es Dígame, posible, dígame, perdona. aquí estoy. Mira, Una Lisbeth, clase. una observación que puede parecer tonta, pero es una sugerencia. Yo creo que debemos decir siempre y referirnos a este régimen, como decimos, como lo que es, como dictadura. Yo creo que es Así muy es. bueno que la matriz se consolide porque ya no estamos frente a un régimen. A Muy partir bien. del 24 de julio del año pasado se produjo un golpe de Estado y está Venezuela bajo una dictadura. Y yo creo Muchísimas que es Tiene toda la gracias. importante ese razón. Y matiz. más aún narcodictadura. No, Más bueno, aún. que hablar. Sí. Sí. Muchas Exactamente. gracias. Muchas gracias. Gracias. Creo que para ser aún más precisa con lo que dice nuestro amigo Freddy, más que una dictadura es peor todavía, es una tiranía porque es una toma por la fuerza del poder, pero de manera ilegítima, usurpadora. Muy Entonces, bien. aquí Muy se bien. trata de un grupo criminal, usurpador y tiránico, Muy porque bien. es ilegítimo. Ok. Gracias. Así es. Así Gracias, es. Marta. Vamos a hacer una cosa. Todas las demás observaciones, cada quien las guarda para su momento, porque queremos usar el tiempo de manera óptima. Muchísimas gracias, Lisbeth. Que tengas un buen día. Puedes A retirarte ustedes. porque tienes otras actividades. A ustedes. Vamos a darle Muchas la gracias. bienvenida al joven más activo de este canal, que es el señor periodista, licenciado, director del canal, José Antonio Lare. Estoy muy atento y amable con él porque es el jefe, pero además porque está cumpliendo 81 añitos. Así que todos están invitados a felicitarlo en su momento. Nuevamente, gracias, José Antonio, por tu presencia. José Antonio también está muy complicado. Va a intervenir en este evento de Días Porzuela y se va a retirar
porque él tiene otras entrevistas con el canal. Adelante, José Antonio, buenos días y gracias. Gracias, José Manuel. Bueno, de verdad que a mí lo que me complace más de estas convocatorias es que podamos exteriorizar en profundidad lo que hay que hacer de aquí en adelante después de la obtención de este premio por parte de María Corina Machado. Ella va a ser el referente para cualquier actividad que despleguemos, sin duda. Tenemos que visibilizarla al máximo. Los medios ayudan de manera significativa a ello, pero también tenemos medios en las plataformas virtuales que intentan desdibujar el objetivo y lo que se ha alcanzado hasta ahora. Es una lucha dura, es una lucha difícil. Y en los medios, nosotros en Ojo con Eso Televisión, hemos mantenido firme el propósito de que la lucha aquí tiene que ser por ciudadanía y gobernanza, con un sentido pedagógico, con un sentido constructivo. Convocar a quienes más podamos y tratar de que todas esas posiciones y argumentaciones se visibilice día a día sin cesar hasta que se alcance el objetivo final. No es regodearnos en que María Corina Machado obtuvo el premio y se lo dieron. Se lo merece sobremanera, sin duda alguna. Ahora lo que tenemos que indicarle al mundo entero es que nos sigan acompañando día a día, semana a semana, minuto a minuto, en el posicionamiento de este alcance que ha tenido María Corina Machado desde el punto de vista político, desde el punto de vista de una ciudadana ejemplar, que ha inclusive logrado confrontarse con unas fuerzas bien perversas a lo interno y a lo externo. No es fácil hacer política hoy día porque antes tú tenías la posibilidad de ir a un medio y plantear tu punto de vista, y María Corina lo hizo inclusive enrostrándose a Chávez en su propia cara, que era un régimen tirano, expropiador, ilegal, ilegítimo en una cantidad de actuaciones. Y después de esa posición de ella, bueno, se desencadenaron en su contra unas cacerías que son bárbaras: inhabilitarla políticamente, agredirla físicamente, tenerla perseguida de manera absoluta todo el tiempo, inhabilitarla políticamente, no dejarla ser candidata, pero ella usó unas estrategias que verdaderamente han sorprendido al mundo, y yo creo que allí radica el que el premio Nobel se lo hayan concedido, porque no es fácil en los tiempos de hoy y con tanto apabullamiento en las redes contra cualquier persona a la que se quiera destruir. No es difícil hacerlo, lo hacen. Y hay muchas corrientes trabajando en esa dirección y corrientes contrapuestas a la democracia, que a nosotros lo que tiene que importarnos es que la democracia retome su rumbo. En Venezuela la conocimos muy pocas veces y muy poco tiempo. La generación nuestra la conoció en profundidad porque fueron 42 años después de montoneras y dictaduras de todo tipo. Esos 42 años están marcando a una generación como la nuestra. Pero las generaciones de relevo no la han entendido, la vivieron, la disfrutaron a expensas nuestras, de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio, de nuestro trabajo. Nuestros hijos cabalgaron sobre un bienestar que no sabían de dónde provenía, ni lo medían ni lo calibraban. Hoy día están sintiendo que tienen que ir a eso, a un contraste histórico, para entender qué fue lo que pasó y por qué sus papás y sus familiares adultos están hoy en la condición que están, y ellos peregrinando por el mundo. Ese es un problema sociopolítico de una magnitud que es difícil calibrarla en un programa como esto. Uno la vive en el día a día, lo siente cuando habla con cualquier ciudadano común y corriente de otros países. Yo en México tengo contacto con colegas, periodistas, con abogados, con empresarios, con gente que se formó afuera, y sin embargo no termino de entender por qué Venezuela cayó en un marasmo inexplicable. La gente luchó en las primeras de cambio y luego se replegó. Entonces yo creo que lo que tenemos que alentar ahora es que la gente retome el espíritu combativo, se manifieste sin miedo, porque las dictaduras justamente gobiernan a través del miedo, de inculcar en las personas el temor permanente. Y eso está, de alguna manera, desdibujando un poco la lucha que María Corina Machado ha diseñado y ha desplegado. Entonces, en este momento ella requiere que se retome la calle de alguna manera pacíficamente, aunque sabemos que frente al régimen venezolano no es fácil, porque ellos tienen una dictadura armada, inclusive con ciudadanos civiles contra civiles. Mm, Entonces, ¿cómo desmontar esto? Tiene mm, que ser a través de una campaña persistente, muy persistente, por las vías posibles. Y yo le insistí a Lisbeth antes de que se retirase,
que nosotros afuera tenemos que tratar de que los gobiernos prodemocráticos nos acompañen en un pronunciamiento diario, cotidiano, a través de eventos, a través de convocatorias, donde los venezolanos que estamos afuera nos permitan reunirnos, aunque sea en un estadio, para demostrar que somos muchos y que estamos unidos y que no estamos dispersos y que no estamos distanciados los unos de los otros. ¿Cómo coordinar eso? Yo creo que Tomás Páez está claro, porque lo hemos hablado muchas veces él y yo, de que hay que crear capítulos en cada país donde haya venezolanos a montón para que haya la posibilidad de convocarlos y que converjan a esa convocatoria y se visibilicen con la fuerza que debe de alguna manera transmitir una convocatoria masiva. Muchas gracias. Se hizo durante las campañas electorales y de alguna manera se logró, pero después yo veo que eso disminuyó mucho y no hay impacto. Esto que pasó con María Corina Machado hoy día debería estar movilizando a los venezolanos en todas las plazas o parques o estadios del mundo donde haya venezolanos para respaldarla. No de manera unipersonal con un mensajito en las redes, no, en forma manifiesta y pública y notoria, para que eso empuje a los que están adentro a que sepan que los estamos acompañando independientemente de que no estemos a su lado, pero Muy que bien. desde aquí podemos seguir impulsando movimientos de esas características bien robustecidas. Lo estás Eh, celebrando muy bien tus 81 años. La gente sí, no puede hablar nada, no, no aceptamos que digan nada. Usted está fino, muy bueno todo, José Antonio. bueno, Muchísimas gracias. gracias, feliz cumpleaños y bueno, lástima que no te puedas quedar, pero bueno, tú vas a estar de todas maneras en la edición, así que estamos en contacto y Sí, bienvenido me siempre. quedan unos 5 minuticos, me voy a quedar porque yo quisiera oír Ok, en la medida de lo ok, posible vamos a a ver, Tomás. a Tomás, tú Sí. mismo le diste la palabra a Tomás. Yo creo que es importante, a pesar de que los otros invitados vinieron primero, Marta está levantando la mano. No sé si quiere decir algo. ¿Quieres decir algo? No, Marta, pero estaba aplaudiendo a José Antonio. sí, Ya. gracias Marta. Gracias. Bueno, vamos a darle la palabra a Tomás, que es el líder de este canal y de esta parte del canal, que es Diasporzuela, que es además también jefe nuestro. Yo tengo muchos jefes. Todos ustedes son mis jefes. Adelante, No, jefe. Yo le digo no, el general Páez. no, Yo le digo el no, general Páez. no, esto me agarró fuera de base. Me dice José Manuel, ¿tiene tiempo para hablar? Y yo, pues, sí, pero bueno, ahorita estoy cogiendo el ritmo. Escuché a Lisbeth, escuché a José a Lares, como yo lo llamo, que es el jefe real de Ojo con Eso, junto a José Manuel. A ver, yo creo que el premio que le otorgaron, el premio Nobel que le otorgaron a María Corina coloca esto en otro nivel, pues, ¿no? Coloca a Venezuela y el tema Venezuela en otro nivel. No por casualidad viene de Noruega. Noruega ha sido un país que ha participado en casi todas las negociaciones y por último tiró la toalla. Dijo, mira, con estos señores es complicado negociar. Yo creo que además ellos están desde el año 2015 y luego reiterado en el 28 de julio del año pasado. Ellos son una minoría que ha usurpado el poder, que dio un golpe de Estado y lo que queda es seguir peleando por la vía democrática la salida de estos señores. Yo creo que hay que hacer movilización internacional como sugiere Lares, creo que hay que hacer movilización nacional. No es fácil porque, bueno, están metiendo preso incluso a los que fueron su propia gente, ¿no? Enrique Márquez, que está allí, o el otro, el que fue ministro de Hacienda de ellos, del Zulia, no recuerdo ahorita su nombre, el economista. Están persiguiendo por todos lados, tienen más de 1.000 presos y además son más que 1.000 presos, son rehenes políticos que los administran y negocian con ellos. Negocian a partir de ellos, quiero decir. Eh, entonces, bueno, yo creo que esto coloca la discusión en otro nivel. Vamos a aprovechar esta circunstancia. Creo que deberían producirse iniciativas eh, para poder respaldar este esfuerzo, que además se acompaña de otro esfuerzo que es necesario impedir que se lo apropie una parte de la sociedad venezolana que pertenece a todos los venezolanos, a la mayoría de los venezolanos, que es la canonización el próximo domingo
de José Gregorio Hernández y Rendiles. Yo creo que allí hay que actuar rápido, con una presencia nuestra enorme. Yo no sé cómo se está diseñando eso, yo no formo parte de un partido político, pues, pero en todo caso yo creo que allí es importante aprovechar esta nueva circunstancia para relanzar la recuperación, el proceso de recuperación de la democracia. Es muy fácil además, y hay que advertirlo, es mucho más fácil, no es que es muy fácil, es mucho más fácil destruir una dictadura que recomponer un país, ¿no? Porque nos están dejando un país vacío de estructuras, vacío de instituciones, vacío de ideas, y además estropeado en todo, en la industria petrolera, el sector eléctrico, la salud, la educación, los servicios, el esfuerzo que tenemos que hacer, y eso hay que hacerlo, llamar a la sociedad toda y convocarlos a todos sin distingo de ideologías, razas, color, nada, pues a participar en el proceso de reconstrucción del país. Jefe, tiene usted la palabra, don Manuel o don Lares, que son los jefes de Yo me voy a No, ausentar porque ya, tengo, sí. me voy a ausentar porque tengo 2 mitines inmediatamente para Muchas, la programación regular del canal, pero me complació haberlos acompañado y lo que quiero es que este tipo de eventos se repita, incorporemos a mucha más gente de la academia, si es posible, también de las distintas especialidades del sector privado, para que nos acompañen de manera regular y permanente, sin detenernos un día de aquí en adelante, porque ya tenemos el símbolo ideal, que es el premio de María Corina Machado, para impulsar todas las iniciativas de convocatoria que se puedan de manera permanente y consistente hasta arrinconar al régimen. Es la única manera de lograr el objetivo. Con pasividad no lo vamos a lograr. muy bien. Mucha fuerza, mucha pasión y ponerle el empeño que quepa desde el punto de vista comunicacional, buscar las alianzas donde quiera que estén para que el mensaje cale, se profundice y se difunda a nivel mundial. Gracias por Yo su te, tiempo yo te, y me yo te ausento. propongo, yo te propongo aquí en público que cambiemos el nombre del canal y le pongamos, ojo, somos Nobel. Ya veremos. Un abrazo Buen día, y me ausento y me disculpan. Sí, feliz gracias. cumpleaños, vale, que disfrute. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Bueno, estaba atendiendo a Dacha, que todavía está como buena cineasta, está preparando el evento. ¿Cómo es que le dicen, Freddy? El, No, no el sé, llamado, el llamado en el cine que hacen, el plató, el plató. Sí. el director la Pero llama. bueno, aquí nos quedamos, o sea, quedamos pendientes ahorita, Javier, Freddy y Dacha, y después llegaría yo. ¿Quién de los Bueno, tres? ¿Quieres hablar tú, Javier? Bueno, sí, yo Ah, quería primero corroborar lo que acaba de decir Páez. perdón, Bueno, buenos creo días a que todos. Freddy también quería, pero bueno, no, no, está bien, adelante, Javier, por ustedes dos favor. son buenos amigos. Bueno, sí, cómo Bueno, no. ok. Seguro. Buenos días a todos. Yo quería corroborar lo que dijo Páez con respecto a la dimensión del premio, que es un catapulta gigantesco del liderazgo de María Corina. Eso le crea a ella un reto, por supuesto, mucho más grande ahora con el país. Ese es un liderazgo pocas veces visto. Es un liderazgo ya de una trascendencia política muy importante. Y yo creo que el primer gran reto que debe tener María Corina es subordinar lo militar a lo civil. Ese fue un objetivo que se planteó Betancourt y tuvo éxito en esos 40 años. Lamentablemente no pudieron enterrar los monstruos del militarismo, siempre estuvieron pendientes allí, latentes, ¿no? Y salieron a flote. Yo les voy a recordar que de casi 200 años de vida republicana, casi 160 ha sido bajo la impronta militar. Y ese ha sido un problema historiográfico en Venezuela. Un problema que hay que atender de primer orden, porque la mentalidad todavía está allí sembrada. Chávez llega al poder, entre otras cosas, bajo esa silueta mental de que era el militar que pone orden. Ese gendarme necesario que tanto se ha mencionado en la historia de Venezuela. Bueno, eso era lo que veían en Chávez. Y eso sigue vivo todavía. A pesar del liderazgo de María Corina, todavía subyace en la mentalidad del venezolano esa mentalidad de siempre mirar hacia lo militar. Y eso no permite subordinar de un todo lo militar a lo civil. Yo creo que ese es un tema muy profundo porque es un tema que toca la educación, por supuesto, ¿no? Porque hay que cambiar la mentalidad.
Y esto es un ejemplo muy importante, porque la historiografía dominante profundamente centrada en la épica militar y el culto al héroe. Eso es lo que ha sido nuestra historia. Y yo estoy pensando que María Corina tiene que comenzar por una lucha dentro de la estructura educativa, porque lo acaba de decir Paz, es muy cierto, todas las instituciones están en el piso. Y aquí, bueno, eso no es un secreto para nadie. Pues. Pero la educación, que es un pilar básico en la reconstrucción del país, va a tener que mirar con mucho cuidado la enseñanza de la historia. Yo creo que hay que reescribir nuestra historia, quitarse ese yugo que tenemos encima de esos héroes con charretera que nos persiguen por todos los rincones de la educación en Venezuela y que no le ha permitido al pueblo tener una visión amplia de lo que es realmente la democracia. Y la democracia, entre otras cosas, va a tener también que revisarse como estructura de poder para que no sea tan débil ante situaciones realmente importantes, ¿no? Y eso tiene que ver también con esa educación que está vinculada a la historiografía nacional. Y yo decía en un artículo que escribí, que lo puse en las redes, creo que lo puse en las redes de Manuel Serna, que bueno, que esa historiografía dominante, que está centrada, como les dije, en lo épico y el culto al héroe, ha dejado un escaso margen para interpretar realmente la historia. Y entonces María Corina ahora, con este liderazgo que tiene, ella podría subordinar lo militar a lo civil, basado precisamente no solo en el tema educativo, sino en el propio liderazgo que ella tiene. Por eso es un gran reto para ella lograr cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones, sobre todo, porque no van a cambiar las de ahorita. Ahora, ese liderazgo desde el punto de vista político, que es lo que también nos toca aquí, que el problema es el imaginario del venezolano, que está entrenado, durante generaciones se ha entrenado para pensar siempre en el héroe, buscando la persona que viene a salvarnos, ¿no? Y siempre ese salvador, por lo general, es vestido verde oliva. Pero en este caso estamos consiguiendo un liderazgo de una solidez internacional muy importante y un liderazgo con una presencia interna clandestina, entre otras cosas, entre comillas, que ha permeado todos los niveles de la sociedad. Ahora, ese es el gran reto, creo yo, que tendría María Corina, de ver cómo hace ella para subordinar lo militar a lo civil. Y eso es lo que yo creo que deberíamos tratar y discutir más, que creo que no se ha hecho lo suficiente en Venezuela y deberíamos hacerlo. Muy bien. Bueno, nuevamente has dado cátedra. La verdad que Javier siempre nos sorprende con su capacidad de historiador. Es un verdadero, es un verdadero maestro de la historia, un investigador muy, No, muy acucioso y a mí siempre me agrada oírlo. Has hecho un alarde inmenso de interpretación de lo que está pasando desde este ángulo tan importante que es el de la historia. Bueno, eh, y por supuesto, igual que lo dijo José Antonio, todos ustedes no han sido escogidos de una manera accidental, han sido escogidos todos porque en nuestro canal nos buscamos siempre a los mejores. Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, nos queda un comunicador de muchísimo prestigio y nos queda una filósofo, pensadora y docente archiconocida y muy admirada y respetada. Yo decido lo que ustedes decidan. Yo dejo la decisión para manos de ustedes dos. Tenemos una gran cineasta que se está arreglando todavía, pero viene. Entonces, eh, ustedes deciden, no sé si... Ok, Marta, adelante, Marta. ¿Quieren que yo hable primero? Bueno, con mucho gusto. Yo creo que Freddy te hubiera dado la palabra también. Oye, pero claro, si Marta es amiga mía. Tú la pusiste aquí, además. Además, esta dama que está ahorita con nosotros, la única. Okay. Quiero en primer lugar darles un saludo muy cordial a todos estos amigos queridos y admirados que están compartiendo hoy este foro. En relación con su convocatoria ha sido el significado del Premio Nobel de la Paz en el liderazgo de María Corina Machado. Y yo he escogido subrayar
la ética y la política como indisociables. Sin duda, María Corina tiene absolutamente todos los méritos para ganar sin sombra alguna el Premio Nobel de la Paz por su valentía, su coherencia, su verticalidad en cuanto a principios y valores éticos, civiles y democráticos, además de su preparación profesional y su capacidad de motivar y conducir la lucha por una causa tan difícil como la nuestra en una Venezuela herida y arruinada en muchos ámbitos, no solo el material. Quisiera destacar 5 aspectos del liderazgo ético de María Corina Machado y 3 propuestas muy resumidas de los primeros 100 días del gobierno presidido por Edmundo González Urrutia y secundado por María Corina como vicepresidenta de la República. Quienes en el comité del Instituto Nobel decidieron hacerla merecedora de este premio de alcance planetario han enfatizado para justificar su escogencia, primero, que no hay paz durable sin democracia y que la democracia es precondición para una paz durable. 2, su lucha incansable por la libertad, indisociable de la democracia y por los derechos humanos de todos los venezolanos. 3, la inseparable conjunción de ética y política en el sentido que Aristóteles planteó si queremos un cambio estructural de gobierno y de modelo. 4, su liderazgo inspirador y no de tipo transaccional que ha mostrado que la resistencia pacífica puede cambiar el mundo. Y 5, las virtudes cívicas que afirma y que muestra permanentemente en su conducta: coraje civil, templanza y ecuanimidad, confianza, altruismo, amor, honestidad, humildad, serenidad y esperanza. En síntesis, María Corina Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las herramientas de la paz. Por último, es evidente que en los primeros 100 días de gobierno no es posible un viraje decisivo para el país, pero sí sentar las bases para construir una nueva Venezuela, porque uno, se trata de una lucha existencial y espiritual y de un profundo cambio de mentalidades, como ya lo señalaba Javier. 2, aquí no hay más populismo ni demagogia, no hay inmediatismo utilitario ni renuncia a los principios y valores básicos de la democracia y la oportunidad para todos. Y 3, porque más que un sistema político, la democracia es un modo ético de coexistencia pacífica y respeto por el otro, sobre todo aunque no estemos de acuerdo, y es necesario enseñarla. Educación ciudadana y cultura cívica son impostergables. Yo tengo varias otras comentarios que hacer, pero aquí creo que cumplo los 5 minutos. Muchas gracias. Excelente, Marta. Bueno, nuevamente, esto Muy es una bueno. especie de competencia, una especie bueno, de ágora en la que todo el mundo se luce. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a un gran periodista y a un gran comunicador y a una persona muy elocuente que todos conocemos, a nuestro amigo Freddy Núñez. Adelante, Freddy. Bueno, buenos días a todos. Gracias, José Manuel Serra, por la invitación a participar en este foro. Voy a ahorrarme las expresiones de júbilo por el Nobel de María Corina, pues suscribo todas las que se han hecho hasta el día de hoy. Decidí escribir esta mañana unas noticas para no robarme ni un segundo más. Baja un poquito para que se te vea la cara completa. Para que se te vea. Ok. Entonces, la situación tal como la veo es así. Hace algún tiempo he venido sosteniendo por diversas vías que María Corina Machado encarna un cambio epocal en la política venezolana. Antes de las elecciones parlamentarias del 2015, el discurso político tradicional sostenía que el régimen de Chávez y Maduro tenía legitimidad democrática y que no bastaba el ventajismo, el abuso de poder, la manipulación de las instituciones,
sobre todo del CNE, para desechar la vía electoral como única vía válida de lucha. Pero luego de que en diciembre de 2015 el país otorgara los 2/3 de la Asamblea Nacional a la oposición y el régimen fulminara el voto, lo desestimara absolutamente y quedara ya en evidencia, sin atenuante, lo que hemos venido diciendo en el país, que está al frente del Ejecutivo un grupo delincuencial y que constituye un grave error político seguir pensando en la posibilidad de imaginar una alternabilidad en el poder como resultado de un proceso electoral. Los hechos que siguieron los hechos que siguieron posterior a esas elecciones, la creación de una espuria constituyente, la convocatoria de elecciones presidenciales del 2018, no dejan en relación con esto lugar a duda. Se apeló casualmente en el 2018 a una especie de construcción de una mayoría nacional de repudio al régimen a través de una abstención militante. Pero indudablemente que nuevamente como expresión de la vieja política apareció Henry Falcón y su partido Avanzada Progresista creyendo que iban a llenar un gran vacío y con la viveza típica venezolana se lanzó a las elecciones, impidió la unidad nacional de repudio para terminar denunciando fraude ante el TSJ. En fin, la interpretación política que María Corina Machado ha hecho del país ha sido mucho más lúcida que la del mundo político tradicional, convencida por las circunstancias concretas, a pesar de los representantes de la vía política e incluso de países que miraron durante muchos años para otro lado, convencida, digo, de la necesidad de profundizar una política nítida, franca, ojo con esto, de lucha por el poder y no para entenderse con el poder con resultados gatopardianos, asumió el reto de la primaria. Un nuevo escenario donde los aliños de la vieja política estuvieron presentes, todo con el propósito de cerrarle el paso y facilitar un entente con el régimen. Los resultados de octubre del 2023 lo dicen todo. Es la fotografía de dos modos de hacer política que aparecerán exacerbados en la celebración no tan sotoboche de la inhabilitación de María Corina Machado. Pero su visión audaz y la claridad de que se es protagonista de la historia cuando se actúa, se abren caminos y se convoca desde el frente de lucha, hicieron posible una épica jornada electoral que cambió el rumbo de la historia política contemporánea de Venezuela. El impacto para el régimen fue mortal luego de que María Corina lograra hacer lo que no hicieron los líderes políticos y los partidos tradicionales, que fue desarrollar un mecanismo, un sistema, una estructura capaz de demostrar sin apelaciones que se había obtenido un triunfo apabullante e hiciera trizas cualquier vestigio de credibilidad que hubiera podido darle al CNE y al régimen. Pero a pesar de todo ello, ese viejo liderazgo político cansado, rutinario, sin iniciativa, estimulado solo por una especie de misoginia, decidieron ignorar las enormes implicaciones del reto planteado y seguir desvergonzadamente participando en la andanada de espurias elecciones que siguieron al 28 de julio de 2024. Los delincuentes que han secuestrado al país, enterrado la Constitución y apelado a la prisión, tortura y muerte de quien opine distinto, le han declarado la guerra a los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen derecho a defenderse. Una figura muy antigua del derecho establece el derecho a la defensa. María Corina, al luchar por el rescate de la democracia, ha logrado que el mundo entienda perfectamente esto, que quien defiende no agrede. Un premio Nobel constituye en este caso un aporte invaluable en el camino hacia el rescate de la libertad y la democracia. Estamos pues frente a dos momentos muy precisos. Uno, el acometimiento de la tarea de desplazar del poder a quienes hoy la usurpan a través de la dictadura y el abandono de la vieja manera de hacer política donde la trapisonda y los acuerdos de trastienda decidían el destino del país. Felicitaciones a María Corina Machado por su Premio Nobel de la Paz. Excelente, Freddy, excelente. Me hiciste recordar en algún momento a Teodoro, no sé por qué. Pero bueno, bien, muy bueno. Bueno, mira, Dacha no creo que, o sea, ha hecho todos los intentos, no sé si logra venir. Yo voy a intentar rápidamente usar mis 5 minutos para ver si logro agregar algo. Yo he estado
un poquito en el trabajo de producción y de dirección, entonces algunos de las intervenciones de ustedes no las he tomado totalmente. A mí me parece, desde mi perspectiva, de mi visión del proceso, a mí me parece que una de las cosas más importantes que hizo María Corina, y yo no sé si fue intuitivo al comienzo o fue deliberado, fue ponerle la mano y ponerle el ojo a un viejo problema político en el mundo, que son las elecciones. Las elecciones democráticas generalmente están intermediadas o interrumpidas o manchadas por la sombra de la duda, de la trampa, de aquella cosa que en la Cuarta República se usó mucho y se decía acta mata voto, y se le ha atribuido mucho a los grandes partidos un gran protagonismo en el uso de esa trapisonda, como diría Freddy. Entonces, María Corina empezó, y además le puso un nombre que políticamente es casi que impecable, Súmate. Y yo recuerdo incluso que yo participé en la jornada de Súmate, simplemente allí trabajando pues como un operario, y me di cuenta de una cosa, que era impresionante cómo las máquinas no eran sino absolutamente testigos ulteriores de un crimen que se cometía no en el acta mata sino en el ejército, y, los, y, la- y las camarillas matan gente. Matan en el sentido de que no los dejaban llegar. A mí me tocó estar, por ejemplo, en el estado Miranda y ver cómo impedían que la gente fuese a votar. Entonces, eso fue la gran estrategia de Chávez, un militar muy tramposo, y eso fue una de las causas más importantes de que llegáramos a tener 25 años de elecciones a favor de ellos, una de ellas. Entonces, María Corina ha hecho con el tema electoral, ha hecho de eso su gran arma. Éramos un acorazado, éramos un portaaviones en el año 98, y Chávez nos convirtió en lanchitas que la vuelan transportando droga. Eso hicieron ellos metafóricamente y simbólicamente con el país. Hoy somos eso, somos un pueblo donde la mayoría de la gente no quiere usar lancha y está en paz venciendo, y venció el 28 de julio. Entonces, lo que ha venido ocurriendo después ha sido que ella se ha ido empoderando con su enfoque institucional, y lo que viene, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho ustedes, el enfoque histórico que plantea Javier es muy importante, hay que reconstruir históricamente a Venezuela, hay que hacer una nueva historia, hay que rescatar las instituciones, hay que hacer de esta lucha una lucha por un Consejo Nacional Electoral que verdaderamente esté identificado y fiel al voto popular. Y eso falta por hacerlo todavía. Como falta por tener un Tribunal Supremo de Justicia que realmente sea un tribunal y de justicia, como hace falta un Congreso que no sea un atajo de alacranes, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece que, y con esto ya termino, me parece que el gran cambio de María Corina viene, en mi caso como economista y en mi experiencia como experto en desarrollo económico, es crear instituciones firmes, sólidas, transparentes, respetables, icónicas, como es icónico el trabajo que ella ha hecho detalle a detalle para llegar a donde ha llegado. Bueno, con esto termino y podemos iniciar la segunda etapa, ¿verdad? El primero de los que está aquí que habló fue el que está al frente ahorita, que es Javier. Entonces, por favor, Javier, tienes 2 minutos más para redondear tu propuesta y decir lo que tú consideras más importante de lo que hemos hablado. Bueno, yo todo, con esta, no aquí con esta partida tan grande y tan fuerte, que todo estos exponentes es una maravilla. Pero le voy a decir una cosa que yo creo que uno de los retos más importantes que tiene María Corina es subordinar lo militar a lo civil. Si ella no logra eso en los primeras de cambio, aquí vamos a tener, aquí digo yo, estando en Venezuela, va a haber problemas severos para consolidar un nuevo modelo democrático en Venezuela.
repito, todas las mentalidades, cuando hablo de la mentalidad que hay sobre ese culto al héroe, estoy hablando del mundo militar y estoy hablando del pueblo en general, que en el fondo tiene esa cuestión de rendirle culto a los militares, ¿no? Y al héroe de carretera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que construir María Corina? Yo creo que eso lo debe estar construyendo. Debe estar construyendo por lo menos una seguridad de control militar, que eso hay que hacerlo en los primeros 100 días, si es que no antes, en todo ese trabajo, porque si no, no es sustentable llegar al poder. Y hay un elemento importante que ya lo tocaron ustedes, que tiene que ver que no se puede llegar con populismo. Esa política del populismo hay que dejarla a un lado y tiene que llegar ella con un proyecto muy bien ensamblado, muy bien estructurado y que se pueda llevar a cabo por una parte y por otro lado que se pueda consolidar algunos objetivos inmediatos en estos primeros 100 días. Y repito, uno de los objetivos inmediatos en esos 100 días es subordinar lo militar a lo civil, porque si no, no va a permanecer en el poder. Ok, excelente, muy bien, muy buena lección de historia. Creo que ahora le tocaría a Tomás. La verdad que a mí me agarraste fuera de base, nuevamente te lo repito, José Manuel, pero aprovecho. Yo creo que el reto es enorme. La sociedad venezolana cambió en su corteza y en sus entrañas. Nosotros tenemos más de un tercio de la población en otras fronteras. Hay un nuevo país, hay una nueva geografía. No se puede seguir pensando el país desde el viejo mapa, que ya es historia, sino que hay que entender que hay 9 millones y pico de venezolanos y sigue creciendo. Los últimos, me acaba de llegar un mensaje diciendo que en los próximos 6 meses todos los vuelos hacia España están ya vendidos. No existe posibilidad de comprar un vuelo a España en las 6 líneas que viajan desde Venezuela. Eso ya nos está dando una idea de lo que está ocurriendo, que es un proceso que sigue. Nosotros hacemos un seguimiento mensual y trimestral a la diáspora en los 90 países y los 1.500 municipios en el mundo. Y bueno, y hay una realidad que son las organizaciones de la diáspora, que es lo que yo puedo como incorporar a este debate o a esta propuesta. La inclusión de ese capital humano, algunos van a regresar, otros no. Los porcentajes son más o menos, regresan en las otras diásporas, el 30% es el histórico. No sabemos si en Venezuela va a ser lo mismo, menos o más, pero en todo caso, ahí hay una capacidad y eso necesita política, eso necesita estrategia, eso necesita atención y una atención en el que los ingenieros, los médicos, los que trabajan en salud mental, la gente de la cultura, y además necesita un servicio exterior distinto, un servicio exterior que entienda que va a coexistir con organizaciones que ejercen una diplomacia pública distinta a la oficial, que ya tienen experiencia en el trabajo con parlamentos locales, regionales, con instituciones en los países de acogida y conectadas al... Y esto me lleva a 3 grandes propuestas. Una, la importancia de incorporar en este tema el sector privado en la dirección y la conducción de la relación con la diáspora. Ya no depende solo del Estado, sino un segundo tema es la descentralización de este proceso y de la relación con la diáspora y todos sus actores. Y un tercer tema es olvidarse de la colonización de las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil, más de 1.500 organizaciones que las tenemos, son más, las tenemos georreferenciadas, localizadas y con área de actividad, no están interesadas en ser colonizadas, están interesadas en ser parte del proceso de recuperación de la democracia y reconstrucción del país. Muy bien, excelente. Voy a volver a decirte lo que te he dicho varias veces. Mi general Páez, use su viejo ardid histórico y militar del vuelve al Caras. Tú tienes que pararte en el centro de Madrid y decir, vuelvan carajo, para ganar esta batalla. Muy bueno, Tomás.
tenemos mucho que hacer y acuérdate que, ojo con eso, tiene un espacio para ti totalmente disponible, igual que para Marta, igual que para Javier. Bueno, Freddy ya lo tiene, Freddy es casi dueño del canal, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, un poco también para retomar el tema que estamos desarrollando. Yo creo que es importante subrayar, además de estos 5 aspectos que evidentemente muestran el liderazgo ético de María Corina, y estas 3, digamos, propuestas que tienen que desarrollarse desde los primeros 100 días de gobierno, lo que queremos subrayar es que hay un cambio estructural y un cambio de mentalidad, un cambio de mentalidades en el sentido de ese cambio epocal al que se refería nuestro amigo Freddy, que permite por una vez, de una vez por todas, superar la demagogia, el populismo, el cortoplacismo, el amiguismo y la complacencia que ha destruido realmente las bases mismas de la democracia, porque en lugar de hacer de la democracia una democracia exigente, se ha vuelto una democracia de componendas, una democracia complaciente y corrupta. Y la peor carcoma para la democracia es la corrupción. Creo que en ese sentido María Corina nos ha dado un ejemplo extraordinario acerca de lo que debe ser el líder político. Y el líder político, en primer lugar, tiene que reconocer, como ella misma lo dijo en la entrevista que le hizo ayer, el 11 de octubre, antes de ayer, el sábado, la BBC Mundo con Norberto Paredes, dice, no se trata solo de un reconocimiento que se ha ganado el pueblo de Venezuela, sino de una inyección de energía, de ánimo, de fuerza para concretar la última etapa de esta lucha, que es además una lucha en la que todos hemos cambiado en este proceso, y es la liberación de Venezuela. ¿Liberación de qué? De los viejos vicios del pasado, de las maniobras y componendas típicas de los políticos medio verdaderamente casi miopes, que no tienen visión de estadista a largo plazo y no pueden entender que lo que se trata es, como dijo María Corina en esa entrevista, de la construcción de una nación con pilares democráticos y éticos muy sólidos. Y por cierto, cuando le preguntaron, ¿se habla de una invasión? Dijo, no, la invasión ya existe. Venezuela vive una invasión de hace tiempos, de agentes cubanos, iraníes, chinos, rusos, de terroristas islámicos, del cartel de la droga. Lo que necesitamos es una liberación. Y para eso estamos trabajando durísimo. Y agregó después, errores cometidos, sí, muchos, pero el más grave es haber subestimado la crueldad perversa y la falta de escrúpulos del régimen de Chávez y después del de Maduro. Y es necesario precisar que caos y violencia son generados por el grupo criminal que ha asaltado y usurpado las estructuras del poder del Estado. Pues no hay gobierno hoy en Venezuela, sino una camarilla mafiosa que se apoderó de los órganos del poder público y las instituciones, que ha saqueado el erario público y que ha cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, de tal manera que creo que el liderazgo político como el que ejerce María Corina frente a los discursos polarizantes y populistas ha logrado cohesionar, tender puentes, fomentar el diálogo y trabajar por el bien colectivo, como debe hacer un líder político con honestidad, transparencia y compromiso con el bien común. Y en ese sentido, María Corina ha sido realmente una lideresa más que una dirigente, que promueve no solo el pensamiento crítico y asume sus errores sin arrogancia, sino que ha logrado esa combinación de ética y política
porque ha demostrado que el liderazgo ético no es ingenuo ni débil, sino una poderosa herramienta contra la corrupción y la tiranía. Y aunque enfrenta desafíos enormes, el ejemplo de ella nos abre caminos para que recuperemos plenamente la fe en la política como un servicio al pueblo y no como un medio de dominación, porque su liderazgo es realmente un símbolo de resistencia democrática frente a la agresión autocrática que vivimos en el país y porque ella ha desenmascarado el fraude electoral y expuesto la ilegitimidad del régimen a escala mundial y sobre todo después de este premio Nobel de la Paz, del cual estamos llenos de emoción y alegría. Okay. Es por eso que la importancia de su lucha es no rendirse y nosotros tenemos el deber político y ético de acompañar. Excelente, Marta, excelente, excelente, impresionante. Bueno, vamos a ir ahora a Freddy. Ya no. Bueno, yo no tengo ningún problema en suscribir la angustia de Javier con relación a lo militar, pero me veo obligado a hacer algunas observaciones, Javier, con todo cariño. La democracia surgida en 1958 nunca pudo del todo, de verdad, producir los cambios necesarios para que brotara una mentalidad realmente democrática, digamos así, una mentalidad genéticamente democrática en el venezolano que impidiera que recurrentemente surgiera o apareciera el fantasma del militarismo. No olvides tú una cosa tan simple como esta. Desde 1959 para acá, no ha habido un solo proceso electoral en Venezuela que no hayan tenido que aparecer, donde no hayan tenido que aparecer las Fuerzas Armadas, tomando el país, las escuelas, etcétera, para un acto que debería ser absolutamente cotidiano y natural, y lo es en los países desarrollados, como es el hecho de elegir las autoridades del país en cualquiera de sus instancias. Venezuela siempre ha ofrecido ese cuadro deprimente. Las Fuerzas Armadas, despliegue de armas, asaltos a las escuelas, días antes. Eso significa que la democracia no supo hacer esa tarea, no la supo hacer. Y en ese sentido te quiero decir que no es un problema digamos, de tomar una iniciativa, de firmar un documento, de crear una normativa. No, 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 no. Aquí estamos frente a un problema más grave, porque, ojo con esto, no es que los militares son así en Venezuela y que los venezolanos tenemos ese problema con los militares porque somos nosotros los venezolanos unos seres extraños. No, 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 no. Los dictadores y los militares de cualquier signo están a través de la historia en todos los países del mundo. Y donde han desaparecido como, digamos, elementos de vigencia y decisión en la vida de esos países es en aquellos que han logrado, a través del desarrollo precisamente de la institucionalidad democrática, incrustar el gene de que lo militar está subordinado a lo civil, por muchísimas razones. En el caso venezolano bastaría decir, además, como ejemplo, que configura un mínimo porcentaje de la totalidad de los venezolanos y utilizan además las armas de la República para reprimir a la mayoría. Pero con esto quiero decirte que lo que está en cuestión es enfrentar lo que Domingo Faustino Sarmiento llamaba la civilización contra la barbarie, o lo que Hannah Arendt llamaba sobre las discusiones del bien y el mal. Eso es lo que está en el fondo. ¿Cómo lograr desarrollar de verdad, crear una generación, por lo menos una generación, a partir del cual la transformación de la vivencia democrática, del valor de los ideales democráticos, sean consustanciales a la expresión cotidiana de su ejercicio? Es decir, la tarea va mucho más allá de crear una normativa, pero por supuesto, por algo hay que comenzar, entre otras cosas, por decirle que los militares a sus cuarteles y señalarle, como establece la Constitución, cosa que han pateado hasta como les ha dado la gana, como establece en el artículo 328 su carácter apolítico, su carácter de ente subalterno al poder civil, etcétera, etcétera. Pero más allá de las normativas, repito, y de las leyes, el trabajo que hay que hacer es muy profundo, porque se trata de cambiar la mentalidad, la estructura del pensamiento democrático de cada ciudadano venezolano. Bueno, eso era. Ok, bueno, mira, como ya tenemos que cerrar, yo creo que como decía José Antonio, esto da para muchísimo más. Se nos quedó en el tintero Dacha Nazoa,
no pudo Una entrar, lástima. tuvo problemas, pero vamos a ver si logramos esta virtuosidad. Yo la voy a entrevistar en forma independiente del programa, de este evento, y voy a tratar de editarlo con la opinión de ella, que es muy importante porque Dacha es experta en imágenes políticas. Ese ha sido uno de sus grandes desempeños, y ella tiene toda una tesis sobre la imagen de María Corina. Sí, sí, Entonces, sí. sí, entonces yo creo, primero que todo, yo estoy sumamente contento. Yo creo que esto ha sido verdaderamente un éxito, lograr que todos habláramos de manera bastante sucinta y decir tantas cosas importantes. Yo no voy a ir muy rápido ni muy lento. Yo voy a tratar de cerrar con unas pocas cosas que no me van a demorar mucho. La primera, creo que Venezuela tiene que cambiar también en lo económico, y que ese cambio en lo económico implica la ciudadanía económica. La palabra ciudadano se usa en Venezuela para meterlo preso a uno o para cobrar impuestos, para más nada. Entonces, la palabra ciudadano tiene otro sentido, porque la ciudad fue el origen del fin del feudalismo, como puede saber muy bien y lo puede explicar Javier, y todos lo sabemos. Pero además fue el comienzo de la idea más profunda que crearon los griegos de la libertad, porque la libertad no es un símbolo, un sueño, un poema. No, la libertad es una etapa en la culminación del desarrollo humano. Es el máximo nivel del desarrollo humano. Por eso es tan difícil. Ser libre, incluso, no solamente requiere un sistema político y un país, requiere también un desarrollo personal. Puede que vivas en un país libre y seas más esclavo que los propios esclavos de 10.000 problemas o 10.000 ideas. Entonces, esa libertad hay que consolidarla. Y para consolidar esa libertad, insisto, tenemos que usar las instituciones. Pero además quiero apelar a dos cosas más que están en el camino y en el tintero. América Latina es el continente más importante en el futuro de la humanidad por muchísimas razones, que principalmente una razón cultural. Tenemos una unidad idiomática, tenemos una unidad casi antropológica y tenemos una unidad problemática. Es decir, hemos vivido del caudillismo porque nos colonizaron los que iban a hacer el desarrollo y no nos dejaron desarrollarnos y no nos han dejado desarrollarnos. Pero América Latina tiene un gran futuro por delante. Y yo aspiro a que después de Venezuela, María Corina forme parte de la gran fuerza que va a sacar al comunismo de Cuba, a ese despotismo asqueroso que hay en Nicaragua, y al foro de Sao Paulo y todas esas mafias que hay. Necesitamos muchísimo tiempo para eso. Necesitamos y tenemos la posibilidad en el tiempo que nos quede, Javier, de hacer lo que nos toca. Hablar mucho, escribir mucho, enseñar a nuestros hijos y nietos de que las cosas pueden ser distintas y de que María Corina llegó casi que en honor de santidad a hacer el milagro de empezar a rescatar a Venezuela de esa oscuridad militarista, Javier. Muchísimas gracias a todos y yo creo que nos vamos a ver pronto. Este canal tiene para todos ustedes entrevistas a la orden cuando quieran. Marta, Javier, Freddy. Freddy tiene un programa con nosotros muy bueno y este canal está hecho para eso, para la Venezuela de adentro y la de fuera, porque todos somos diáspora. La de adentro también es una diáspora. Así que ese es otro tema que otro día trataremos. Muchísimas gracias y Gracias a ti, Manolo. realmente Gracias a ti. en deuda con todos ustedes. Y Algún día les saludos, un abrazo pagaremos. para todos. Ok. Bueno, Un gran Chao. abrazo. gracias. Igual. Felicitaciones a todos porque realmente logramos decir en muy poco tiempo Así es, así cosas es. muy complejas. Esa fue Gracias. una batalla ganada. Eso fue Sí, una un batalla fuerte ganada. abrazo para todos. Gracias, hasta luego, Usemos Javier, la un palabra placer. batalla. Gracias. Sí. Bueno, una gran jugada. Un morrón con la base llena, ¿verdad, Javier? Así es. Chao. Aquí estamos con la cineasta Claudia Nazoa. Ella tiene una larga experiencia en el cine venezolano y además es asesora de imagen. Ella nos va a hablar acerca de la imagen de María Corina, en la cual ella ha hecho ya algunas observaciones
y nos va a dar en una exposición breve, en una breve exposición nos va a dar pues sus observaciones en estos 10 minutos que le corresponden para el trabajo que estamos haciendo en el foro. Adelante, bienvenida, ¿cómo estás? Bien allá, José Manuel, como dicen en CNN, thank you for having me. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, adelante, queremos escucharte porque Adelante, bueno, sabemos que tienes muchas disparemos cosas que entonces. decir. Dale, pues, Sí, muchas gracias. fíjate que yo tengo tiempo ocupándome de analizar la imagen de María Corina Machado, porque a mí ella me parece un fenómeno único en la política venezolana y pocas veces encontrado en la política mundial. Para empezar, yo te diría que María Corina es lo que mi maestro Roberto de Bris, que en paz descanse, llamaba una personalidad thriller. O sea, son personalidades que no dejan indiferente a nadie. Los amas o los odias. En ese sentido, ella comparte esa característica con alguien que no creo que a ella le guste que se la compare para nada, que era Hugo Chávez Frías. Son personalidades que despiertan pasiones. Ella realmente por motivos muy diferentes a cómo las despertaba, por qué las despertaba Chávez, pero en el fondo el fenómeno es el mismo. O sea, son ese tipo de personalidades que son precisamente porque son muy ricas, porque tienen muchas aristas, son muy difíciles de analizar desapasionadamente. Ok, A mí me costaba muchísimo, por ejemplo, me permito una digresión personal, a mí me costaba muchísimo analizar de una manera objetiva la imagen, cuál era la imagen política de Hugo Chávez, porque a mí verdaderamente era una personalidad que me molestaba y ajá, tenía que hacer un gran esfuerzo para poder analizarlo de manera objetiva, como ya he dicho. Con María Corina me pasa todo lo contrario. Yo tengo que hacer un gran esfuerzo para analizarla sin encantarme, sin fascinarme, sin volverme fan, porque un claro, analista, sin ser muy un subjetiva, pues, asesor político no puede ser fan de nadie. exacto. Puedes estar o no de acuerdo con la persona, pero no puedes ser un fan porque si eres fan te ciegas. Entonces, yo encontré una manera con la cual he venido trabajando hace muchos años de analizar la figura de María Corina y no encantarme profesionalmente, porque personalmente eso es otra cosa. Y que he venido usando hace mucho tiempo, que es un método que está basado en Jung, en la escuela junguiana, y que tiene que ver mucho con el inconsciente colectivo. Entonces, en ese método de análisis se usan los arquetipos junguianos, en este caso los arquetipos femeninos junguianos, y se usan también un tipo de encuesta que se llama encuesta cándida, que son esas encuestas que aparentemente preguntan tonterías, cosas que no tienen importancia, pero que en el fondo lo que quieren es que las personas no contesten la encuesta ni con sus prejuicios, ni con sus gustos, ni con sus pasiones, sino que las contesten con lo más profundo que tienen, que es con su inconsciente. Ese tipo de encuestas que te preguntan, no te preguntan qué opina usted, por ejemplo, de María Corina Machado, sino si María Cochina Morina fuera un animal, ¿qué animal sería? Si un partido, por ejemplo, cuando se hace la imagen de un partido, yo preguntaba mucho a mis encuestados si ese partido fuera una persona, que sería hombre, sería mujer, qué edad tendría, cómo sería su físico, de qué hablaría, etcétera. Bueno, pero esa es metodología y aquí vamos a lo medular. María Corina Machado es all package, como dicen los norteamericanos. Ella es un abanico interesantísimo de todos los arquetipos junguianos, porque ella es el femenino junguiano, porque ella es al mismo tiempo la madre, la amante, la diosa, la virgen guerrera, la prostituta, la bruja, y eso tú lo ves en la manera como ella es percibida. Por supuesto, para sus seguidores, ella es María Corina Santísima. Todos recordamos esas fotos y videos conmovedores de María Corina a oscuras, alumbrada por las velas de la gente, alumbrada por los celulares de la gente, rodeada de luces y de gente que la adora. Todos recordamos a María Corina con los collares, con montones de collares
y de Rosarios, cosas sagradas que con le han Rosario. puesto, de rosario, con el montón de rosarios, cómo la gente, hombres, mujeres, niños, y no importa las clases sociales, reaccionan a ella pidiéndole ayuda, abrazándosele, llorando. Ella es una mujer que provoca mucho llanto, pero es un llanto de ternura, de compasión, porque se sienten compadecidos y abrazados por esa madre fabulosa que al Eh, mismo tiempo es Doña Bárbara cuando sale montada a caballo, al mismo tiempo es la Virgen Santísima, al mismo tiempo es la anciana sabia, la mujer que sabe por dónde hay que ir y que guía a la tribu, al mismo tiempo es la sayona, la bruja, la prostituta, la seductora, la mentirosa, la peligrosa. Para los chavistas, por supuesto, ella es un horror. Es más, fíjate que ella es tan polarizante su imagen, que ella siendo una mujer bella, una mujer alta, bella, elegante, una mujer muy atractiva, ella es percibida por el lado de sus contrarios, tratan de ponerla fea como de lugar, con una cara horrible, con unas caricaturas grotescas, porque uno de los grandes problemas que María Corina tiene, paradójicamente, para ser aceptada y para ser reconocida a nivel político, a nivel intelectual, sobre todo en Venezuela, porque ya a nivel internacional las cosas han cambiado mucho, pero ella tuvo muchos problemas para ser aceptada, precisamente porque era mujer, porque era claro. bella, Por porque era una el cifrina machismo, ¿no? caraqueña. El machismo. El machismo y los resentimientos sociales que Ajá, este país viene arrastrando desde la época de la Guerra Federal. sí. Eso ayer, María Corina, por ejemplo, habla como una cifrina caraqueña. Ajá, Bueno, María Corina, yo he encuestado a personas brillantes, sobre todo mujeres, mujeres de un alto nivel cultural. Inclusive tengo una amiga psicoanalista que es brillantísima. Es que no la pueden ver, es que les molesta, es que hay ujú, algo en María Corina que les pisa los nervios. ujú. Es su manera de hablar, es su seducción, porque claro, ¿qué pasa? En política a las mujeres se nos exige más que a todo el mundo. Y si tú además de política eres bella y eres una mujer sexualmente atractiva, tiendes a que no te tomen en cuenta. Tienden a que piensen, ah, no, esa es una buenona, esa es una cifrina, esa es una estúpida, esa es una superficial. Pero, El cuento de la rubia, el sí, cuento de la rubia tonta. pero de cara en esta etapa, en esta coyuntura, de cara a los retos que vienen, ¿cómo se presenta las posibilidades de ella con apoyando a una persona con una personalidad distinta, como es Edmundo, y cómo eso puede funcionar de manera que esos encantos que ella tiene y ese don del milagro la ayuden y el país logre concentrarse a favor de la paz y Bueno, del progreso? fíjate tú lo que está pasando, que es muy interesante. María Corina Machado, que por cierto tú me lo mandaste y gracias por haberme lo mandado, un documento muy importante, que es María Corina, jovencita, preciosa, hace 20 años en la puerta del Congreso, cuando la nombraron diputada, diciendo lo que ella iba a hacer. Y ella no ha cambiado su discurso para nada. O sea, ella viene diciendo lo mismo desde hace 20 años. Y no porque no tenga nada que decir, sino porque ella cree en lo que dice. Entonces, ese discurso consistente, contundente, dicho además por una mujer que se ha desarrollado ante nuestros ojos, que se ha desarrollado como una madre, como una guerrera, como una luchadora, como una líder y también como una enemiga, porque también hay que verla desde el objetivo, desde el punto de vista de los otros, pues de los que le son contrarios. Una enemiga muy peligrosa además porque tiene capacidades de seducción, o sea, la bruja junguiana, esta María Corina consecuente y consistente desde el punto de vista ya político, no te estoy hablando ni siquiera ya de imagen. El hecho de ser consecuente y consistente en un país que ha visto cambiar tanto a gente y brincar la talanquera, como decimos aquí eh, coloquialmente, a tanta gente, eso ya a ella le da más allá de sus valores de imagen, que los tiene muy fuertes, como ya trataba de explicar,
le da a ella una seriedad y una contundencia en su mensaje Y, importantísimo. Desde el punto de perdón, vista simbólico, y el Nobel no mira, le sí, refuerza, el Nobel no le refuerza eso. claro, claro, es Ujú, que a eso voy. Tú me ujú. preguntaste cómo era esa mezcla, cómo era percibida y cómo serviría para los nuevos retos de Venezuela, la mezcla entre María Corina Machado y Edmundo González. Y fíjate que te confieso que yo al principio cuando vi a Edmundo González, yo dije, bueno, pero espérate, no porque yo desprecie a una persona por edad, porque imagínate tú, yo soy una señora mayor, sino yo lo veía como débil, como un poco avasallado por esa estatura, por esa figura, por esa fuerza de María Corina. Y hoy en día, déjame decirte que yo he llegado a la conclusión de que esa es una mezcla imbatible, triunfadora, porque desde el punto de vista de los arquetipos junguianos, ella es la madre y ella es la guerrera y ella es la Juana de Arco, pero es también la vieja sabia. Hay una parte donde, simbólica donde ella es la anciana sabia que guía a la tribu. Y Edmundo es el anciano sabio que guía a la tribu. Entonces es como que se juntaron los dos arquetipos del sabio, del anciano, El lo cual poderoso, fíjate de los poderosos. que eso es muy poderoso, porque fíjate tú que en líneas generales, y eso lo hemos visto inclusive en la política venezolana, a la hora del té, cuando las cosas se ponen muy difíciles, este país que ama a la juventud y que rinde pleitesía a la juventud, se agarra de los más viejos. Ajá, Eso hizo que Caldera ganara su última presidencia. claro. La cosa estaba tan brava que la gente dijo, no, espérate un momentito, vamos a agarrarnos del señor anciano que sabe más que todo el mundo. Bueno, Eh, esta vez es una mezcla de la joven, bella, seductora, de María Leonce si me la danta, de la doña a caballo, con una anciana sabia. Y por el otro lado está el anciano sabio. Entonces, los verdaderos guías de la tribu, en los momentos de máxima presión, se dan desde el punto de vista de la imagen simbólica en esa junta de María Corina con Edmundo González. Y a mí me llamó mucho la Y el atención. Nobel es un emblema, ¿no? Es como un gran escudo. El Nobel. Mira, el Nobel, yo, a mí no me gusta emocionarme ni entusiasmarme demasiado porque le quita fuerza a mi capacidad de análisis. Es muy emocionante que ella se haya ganado el Nobel, pero también desde el punto de vista de la jugada política. Eso, mira, desde el punto de vista de la justicia, del valor simbólico del Nobel, todo eso es muy importante. Pero es importantísima también la jugada política que significa el Nobel, Claro. porque vamos a no caernos en embuste. María Corina se merece muchas cosas, pero ese Nobel no se lo dieron solamente porque ella es linda, porque ella es guerrera, porque ella ha luchado, por eso también. Pero allá hay una jugada política, no olvides nunca, José Manuel, el papel que juegan en la política mundial los noruegos. Los Claro. noruegos han sido los grandes apagafuegos, los grandes negociadores durante mucho tiempo, desde el siglo XX, y han mediado en todas las guerras. Mira, yo no te olvides, la primera mujer latinoamericana que le dieron el premio Nobel. ¿Te acuerdas de ella? Casi nadie se acuerda de ella. Gabriela Rigoberta Mistral. Menchú. Ah, Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú. Rigoberta Ujú, Menchú. Bueno, ujú. Rigoberta Menchú, más allá de una cantidad de historias, yo seguí muy de cerca el proceso guatemalteco porque yo inclusive hice una película, un documental sobre la guerra de la paz en Guatemala y estuve en la guerrilla y estuve en todo eso, que se llama Camino en la Oscuridad. Rigoberta Menchú de repente nadie la conocía, era una dirigente indígena muy cuestionada, por cierto, después salieron cantidad de cuentos, que si ella era mentirosa, que si ella no era de verdad perseguida como había dicho, X, pero eso no tiene importancia. Lo importante es que a Rigoberta Menchú la sacan de la nada, porque nadie sabía, salvo los guatemaltecos, quién era Rigoberta Menchú, y le dan el Premio Nobel de la Paz. ¿Y sabes lo que vino inmediatamente? La presión increíble encabezada, por cierto, por Carlos Andrés Pérez,
de todos los países democráticos de América Latina y de los Estados Unidos para parar la guerra en Guatemala. O Fíjate sea, tú, es que es así, eso es historia patria de eso, Centroamérica. o sea que esto es un Y, buen y augurio. te lo puedo decir porque yo estaba ahí, yo estaba Claro, en claro, Guatemala claro. cuando eso pasó. Entonces, Bueno, imagínate tú, ese Nobel no solamente es un acto de justicia, no solamente es algo muy bonito, desde el punto de vista del impacto político, de los intereses políticos que se mueven detrás de un Nobel, sobre todo el Nobel de la Paz, que es el Nobel político por excelencia, que nadie lo puede discutir. Tú el Nobel de Ciencia nadie lo discute. o sea que El Nobel de Física este es nadie un lo jaque discute. Nobel, ¿ah? Este es un jaque Exacto. Nobel, un Esto es jaque más que Nobel, Nobel, como el esto es jaque una mate. declaración política. Este Ok, Nobel es una declaración política y es un respaldo no solamente a María Corina, es a toda la lucha venezolana, porque nosotros hasta hace 5 años éramos invisibles, José Manuel. sí, es verdad. Aquí estaba pasando de todo y la lucha nuestra era horrible. Y tú llegabas al exterior y toda la gente de izquierda democrática, ni siquiera de izquierda ultraizquierda, te decían, pero bueno, pero ustedes, ¿qué les pasa? Pero ustedes van para el cielo y están llorando. Ujú. Pero si ese gobierno es de izquierda, se ama al pueblo. Y no te creían cuando tú les decías las barbaridades que te estaban haciendo. Sí, sí. Bueno, mira, ya se nos Entonces, acabó el tiempo, pero bueno, para cerrar entonces, tu pronóstico es que esto va a ser muy favorable a lo que estamos trabajando. pues esto, si no nos volvemos locos y no nos agarramos y no nos subimos al carro de las ilusiones y de que Dios todo lo va a resolver por nosotros, que es también una característica muy del venezolano. Si Ese es un tenemos reto para nosotros. un análisis correcto de lo que esto significa, creo que es un espaldarazo político muy importante Ok. a nivel mundial, porque no es lo mismo que haya un cambio de gobierno en Venezuela si lo hubiere, porque no te estoy diciendo que lo va a haber, no, yo ahorita no sé nada, pero si lo hubiere, no es lo mismo un cambio de gobierno encabezado por una premio Nobel de la Paz, que nadie la puede acusar seriamente, la podrán acusar de lo que sea, pero nadie la puede acusar de golpista, de enemiga de la paz, de enemiga del pueblo, que encabezado por un cualquiera salido de un cuartel o salido Exactamente. del seno de un partido político. O sea, Eh, una de las cosas interesantes que tiene María Corina es que María Corina es la figura impoluta. A Así María es. Corina no le han podido probar nunca No, un robo, una corruptela, nada. nada. Ella ha sido transparente y contundente, te gusta o no te gusta, pero no la Así pueden es. acusar de nada, porque si la pudieran acusar, ya la hubieran acusado, pero 1000 veces, con Así es. pruebas además. Bueno, oye, Entonces, muchísimas gracias. De verdad nada, que gracias a ti. nos ha dado un complemento a todos los componentes del foro que hicimos. Y esto redondea totalmente lo que visualizamos esta Oye, mañana. me alegro que sea así. Y Te lo vamos además a te voy a enviar. decir algo ahora, análisis aparte. A mí me encanta María Corina Machado. Exacto. Soy de su Está muy bien. partido, nunca he trabajado con ella, pero me parece, No, ella no va, ella no, un- ella es la persona indicada en el momento preciso. ella es la persona indicada en el momento preciso y es además una persona verdaderamente admirable. Ok. Esto lo tengo claro hace muchos años, además, antes de que le dieran Nobel ni le dieran nada. Muchísimas Ahora gracias. que no le pidan milagros, porque ella no es la Virgen Milagrosa, Sí, está bien. que no le Muchísimas pidan gracias. milagros. De Muchísimas nada, gracias. un abrazo, José Estamos Manuel. en Gracias contacto. por invitarme. Gracias a ti. Hasta Hasta luego. luego. Un abrazo. Chao.